La clase del día de hoy, y todas las clases en realidad van a ser grabadas. Sin ningún problema, lo subo a un canal de YouTube que tengo y les mando el enlace. Con eso no se preocupen. Ok. La profesora me dijo que como van a tener un deber y de hecho un proyecto, que por favor les dé una breve introducción a ERE. Y por lo otro que también les comenté, que actualmente lo que están viendo, medidas de tendencia central, de dispersión, los gráficos, no requieren mucha explicación, la verdad. Por ahí surgirán dudas, pero no requiere mucha explicación como tal. No es necesario tampoco hacer tantos ejercicios para entenderlo. A diferencia de probabilidad, como les comenté. Entonces, más bien, creo que más valor daría enseñarles un poquito de ERE para que puedan hacer la tarea, que les van a mandar una base de datos bastante pequeña, pero para que tengan ya una herramienta para que puedan hacer el deber y el proyecto. Ahora, tengo entendido que ningún profesor, o por allá a lo mejor habrá uno, que no les puede exigir como tal usar ERE. Pueden utilizar Excel, pueden utilizar, si a alguien le gusta mucho Python, cuando vio fundamentos, pueden usar Python. Si por ahí alguien más sabe MATLAB, cualquier otro lenguaje, pueden usarlo. Lo que les importaría es que el análisis sea correcto. Sin embargo, aquí R, por ser un lenguaje bastante especial para la materia, entonces voy a explicarles un poquito de R. Y para que sea seguro de que al menos saben una herramienta. Entonces, comenzando con lo que nos compete. ¿Qué es R y RStudio? R es un lenguaje de programación, como lo puede ser Python, como lo puede ser Java, JavaScript, pero que es muy bueno, o en otras palabras, que se especializa en lo que viene siendo estadística. RStudio, ¿qué es? RStudio es mi IDE. Cuando vieron fundamentos, que me imagino que ya la gran mayoría aquí la vio, ¿cuál era el IDE de Python? Era PyCharm. Era un programa que me facilitaba el desarrollo en el lenguaje de programación. En este caso, RStudio es aquel programa que me facilita el escribir código en R, en saberlo manejar, en saber hacer correctos análisis y demás. Ahora, la instalación de R y RStudio. La instalación de R y RStudio es muy sencilla, es como cualquier otro programa que ustedes pudieran haber instalado, Steam, Spotify, lo que sea. Les hubiese hecho, si necesitan un tutorial se los hubiese hecho, pero hay muchísimos, no hace falta el mío. Y aquí les voy a dejar un enlace, estas diapositivas van a ser subidas también. Este enlace para que puedan instalar R y RStudio no tiene nada del otro mundo. Lo que sí, si lo van a hacer solos, primero instalen R, que es el intérprete, y luego RStudio. Cuestión de googlear, nada más. Ahora sí, como estadística 1 como tal no es una clase de R, como fundamentos era una clase únicamente de Python. Estadística, además de R, esta es una sesión especial. Esperen que me escribieron. ¿Se puede usar RStudio Cloud? Por supuesto, por supuesto. Si alguien por aquí ya sabe utilizar RStudio Cloud o quizás no, o quizás conozco la herramienta porque su computadora es un poquito limitada en recursos. De hecho, justamente por eso estoy usando Zoom y no Microsoft Teams, porque muchas personas no les corre Microsoft Teams. Pueden usar RStudio Cloud sin ningún problema. Ahora, recursos para aprender R. Estadística 1 es muy amplia y yo no me puedo quedar solo en R. R va a ser, en este caso, en esta sesión especial, para que tengan una herramienta para hacer el deber y en ciertas ocasiones, sí, primero instalamos, sí, Andy, primero R y luego RStudio. Si lo haces al revés, pueden haber problemas. Entonces, como les decía, les voy a dejar unos recursos para que puedan aprender otras cosas, profundizar un poquito para cuando tengan que hacer un proyecto. Ahora, visualización de datos, nosotros como SPOL, como estudiantes de SPOL, tenemos acceso a la licencia gratuita, licencia premium para nosotros gratuita de LinkedIn Learning. Es una plataforma de cursos. Les voy a recomendar estos 3 cursos.
visualización de datos con ggplot2 para gráfico, para que tengan un abanico de opciones para hacer visualización de datos. Limpieza de datos, porque ustedes, no me lo ha confirmado la profe, pero al final va a haber un proyecto en donde la profesora les va a dar una base de datos ya grande, en donde ustedes van a tener que depurar la base. Van a tener que hacer filtraciones, quizás existan datos corrompidos, tengan que eliminarlos o modificarlos. Entonces, este segundo curso de limpieza de datos les va a servir bastante. Y Learning R o Aprendiendo R, que es para, en general, profundizar un poco más en R en diferentes aspectos. Se los recomiendo mucho, aprovechen que están con tiempo para aprender bien R, porque cuando vean Estadística 2, o para los que sean de mi carrera o la de matemáticas, les toque ver Estadística Matemática, les va a servir bastante. Y bueno, también otra opción, ya en español, curso de RStudio. Este es el mismo sujeto que hace el video de la instalación. Es un venezolano que se le ve buen dato. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Déjenme, vamos a ir alternando un poquito entre las diapositivas y R. Esto es RStudio, es muy parecido a PyCharm. Bueno, les va a salir un poquito diferente porque el mío está ligeramente modificado, pero nada del otro mundo. Aquí está mi consola, aquí van a salir mis gráficas y aquí está mi archivo para guardar mi script, el código que yo escriba. Entonces, suponiendo que siguieron correctamente el tutorial, vamos a empezar con unas primeras líneas para asegurarnos de que esté efectivamente bien ejecutado R. En estas primeras líneas yo puedo ejecutarlas aquí, en mi documento y guardarlas, o en mi terminal. Igual que Python, puedo poner print, hello, world, y me tiene que dar salida por pantalla. Puedo hacer operaciones aritméticas, log, entre paréntesis. Aquí pongo mi argumento. Por defecto, este logaritmo es natural, o sea, base Euler, más exponencial. Esto sería Euler y lo que está dentro del paréntesis mi exponente. Euler al cuadrado sería ahí. Más, bueno, aquí puse 0. Y esto me debería dar, pues, 1,69. Otra cosa interesante que al igual que Python, yo puedo hacer operaciones lógicas, muy importante para mi ciclo for, para mis bucles while, para mis condiciones if y else. True, no hay nada particular, lógica matemática, false. Ahí de acá, intuitivamente ya sabemos que es AND o y, conjunción. Y esta raya vertical sería mi OR o mi disyunción. Y le voy a poner true. Y debería salirme true. Sale eso en efecto. Ahora algo importantísimo y que van a tener, que es la esencia de R, que es un gran número de librerías. R, al ser open source, o sea que cualquiera tiene acceso a su código, tiene más de 17,000 librerías si no estoy mal. Claro que al igual que en Python, se suelen usar, hay unas principales, ¿no? Como NumPy. Entonces, primero, antes que nada, si yo quiero usar una librería, tengo que poner install packages. Por si alguien no he visto fundamentos todavía, puedo poner insta. Si no sé bien inglés o en general se me olvida, puedo poner la tecla tab y ya me sale todo. Lo mismo con los argumentos de las funciones. Ya más adelante seguiremos viendo, recordando. Entre paréntesis, tidyverse, que es una librería bastante importante. Más adelante podríamos hablar de eso. ¿Qué fail? Acaba de salir algo raro aquí. Vamos a poner yes. Ya, ahorita sí. Bueno, después del install, tiene que salir todo eso. Diga que está descargando de la base de datos de CRAN. Y listo. Eso es todo. Listo, ya tenemos instalada la librería. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ejecutarla. ¿Cómo? Con library.
escribimos la librería que queremos ejecutar, tidyverse. Esperemos un ratito a que se ejecute. Listo, está ejecutado. Si yo puedo hacer todas estas líneas de código en mi consola sin ningún problema es porque está bien instalado todo, no hay ningún problema. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme, yo no tengo ningún problema, pueden escribirme en el chat, no pasa nada. Ahora sí, el tema con R, al ser un lenguaje estadístico, yo necesito datos, evidentemente. Entonces, yo aquí tengo una función, y también puedo poner esos datos, asignarlas a una variable. Yo aquí tengo la función read.csv, es un archivo separado donde los datos están separados por comas, y entre paréntesis el nombre del documento, del archivo. Y bueno, esta librería Iris es una librería que ya está por defecto en R. Ahora, como la profesora recién me había dicho ayer para darles una ayudantía, no he encontrado todavía una base para importar, para darles el ejemplo. Pero más luego, después de explicarles todo, ya les puedo dar. No se preocupen. Lo que sí algo importante es que para importar datos de otro archivo, tienen que estar en la misma carpeta. Más adelante seguiremos hablando de esto. Ahora sí, vamos con lo primero que aprendieron en Estadística 1, que es tabulación de datos, o sea, mi tabla de frecuencias. Ahora, yo voy a hacer primero una tabla de frecuencias de variable cualitativa. O sea, una variable cualitativa, recordemos, es una variable, valga la redundancia, que me denota una cualidad de mi variable. En este caso, voy a utilizar con mi base de datos Iris, que es una base de plantas, digamos. Voy a hacer mejor esto. ¿Ya? Entonces yo tengo especies, setosa, versicolor, virgínica. Tengo los pétalos y sepal, no sé bien qué será, pero tengo las longitudes, la altura, el ancho de esas partes de la planta. Una base de datos muy, muy sencilla. Entonces, si yo quiero hacer, ¿cuál es mi única variable aleatoria, mi única variable cualitativa de este dataset? Especies, ¿verdad? Denota la cualidad, a qué especie pertenece esta planta. Lo demás es numérico, ¿ya? Denota dimensiones, altura, el ancho, pero esto sí denota cualidad. Entonces voy a usar, primero, revisemos la imagen que puse aquí, función table. Antes que nada, yo había puesto datos, la función datos.2, iris. Ejecutamos, no hay ningún problema. Algo brevísimo, si yo coloco primero un número y asigno la variable, por ejemplo, ahí voy a asignar el 2, me va a salir error, no puede empezar con un número, es muy parecido a Python en ese sentido. Puedo hacer esto, o puedo hacer también con el underscore, dato 5, un booleano, true, o en su defecto también puedo, si ustedes se ponen a investigar algo de R, puede que vean algo así, como un tipo flechita. Eso también es válido, pero yo la verdad prefiero el igual. Cosas raras, ¿no? Entonces, datos 2 igual iris. Entonces, función table. Voy a poner datos 2. Y yo necesito seleccionar los datos de mi variable, cualitativa. ¿Cómo yo puedo seleccionar una columna? Porque cada columna representa una variable, ¿verdad? Cada columna es una variable, cada fila es un registro, como se le había dicho, y cada puntito de esa matriz de datos sería mi observación. Vayamos recordando eso. Como yo hago referencia a una columna, dice, con el signo dólar. Entonces pongo dólar.
Si no me acuerdo bien el nombre de mis columnas, no hay problema. Pongo dólar. Y, no, perdón. Datos 2, dólar, ya. Y ahí yo tengo especies, yo sé que es especies. Y pongo table. Le doy a ejecutar. Y miren, y me sale que hay 50 plantas son de setosa, 50 de versicolor, 50 de virginica. Pero esa no es mi tabla completa, esa es mi frecuencia absoluta, el que me cuenta el total de datos por categoría o por cualidad. Hagamos ahorita mi frecuencia relativa. ¿Cómo hago mi frecuencia relativa? Pues lo divido, es cada categoría, la frecuencia absoluta de cada categoría sobre el total de datos, es mi proporción. ¿Cómo saco mi total de datos? En Python era len, en este caso es length. O sea, length sería, digamos, el largo de mi vector numérico, podríamos decir. Datos.2, vuelvo a hacer referencia. Species. Ya tengo mi valor n, que es el que me va a dividir. Esto lo puedo guardar en una variable como FA, frecuencia absoluta, no hay problema. Y mi FR no sería más que FA sobre N. Para seleccionar todo, hago control A. Voy a hablar en términos de Windows, porque yo tengo Windows y me imagino que la gran mayoría aquí también tiene. Si alguien tiene Apple, pues command A, supongo. FR. Ejecutamos. Para limpiar aquí mi consola, pongo control L, pongo FR, y ya me sale que cada una tiene 0,33%. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Se perdieron en algún lado? ¿Puedes volver a repetir lo último que me escuché? Claro, a ver. Esta es mi frecuencia absoluta. Yo puedo comentar así. Frecuencia absoluta. Entonces, ¿por qué es mi frecuencia absoluta? Si yo ejecuto, ojo que el resultado de table, la función table, la estoy almacenando en mi variable FA. Le digo a R que me muestre qué es FA y yo puedo ver que cada categoría tiene este número. Es mi frecuencia absoluta, ¿no? El número de datos que pertenecen a cada categoría. Ahora, yo quiero mi frecuencia relativa. Mi frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total de datos. ¿Cómo saco el total de datos? Pues sencillo. Le asigno una variable n y le digo, ok, dame el total de datos, ¿cómo? Con la función length. Entonces, length, y en efecto tengo 150 datos. Si voy de nuevo a mis datos y me voy al último, bueno, aquí me sale 144 por algún raro motivo. Tiene que estar mal. No, no está mal, sino que aquí me sale 150 entries. O sea, 150 records o filas, por así decirlo. Entonces con length puedo hacer eso. Otro ejemplo, por ejemplo, es... Voy a hacer un vector numérico de 1 a 25. Quiero que me den el length de 1 a 25. Yo ya sé que efectivamente va a ser 25. ¿Y qué es lo que me falta? Recordando, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, sobre el total de datos. Ejecuto y ahí está, frecuencia relativa. ¿Te quedó claro? Me parece que Naomi me preguntó. Sí, soy Julieta. Ah, ya, Julieta me preguntó. Sí, sí te quedó claro, Julieta. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que me falta para mi tabla de frecuencias? Irlo concatenando. ¿Cómo yo voy a ir concatenando? Pongo cbint, o sea, lo voy a concatenar
en forma de columna. O sea, las columnas las voy a ir uniendo. Eso era en Python una concatenación, por ejemplo. Cuando concatenaba palabras, cadenas. Entonces voy a poner cbind fa fr. Ya está. Déjenme revisar el chat. Ok. cbind, y aquí me sale frecuencia absoluta, 50 cada categoría, frecuencia relativa, cada una tenía esa proporción. ¿Qué es lo que me falta? Me hace falta mi frecuencia absoluta acumulada y mi frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo hacer eso con esta función, cum_sum. ¿Qué es lo que hace cum_sum? Vamos a explicarlo con un pequeño vector. Voy a hacer un vector del 1 al 5 y voy a poner cum_sum del 1 al 5. Entonces, si ven que va sumando, ¿no? Es acumulativo. 1 más 2, aquí me da 3. 3 más 3 me da 6. 6 más 4 me da 10. 10 más 5 me da 15. Eso es eso es acumulativo, ¿no? Mi frecuencia absoluta acumulada. Entonces ejecuto eso y de manera similar voy a hacer lo mismo con mi frecuencia relativa. Y ejecuto. ¿Ven? Va acumulándose 50, 100, 150. Y aquí lo mismo, 0,33 periódico, 0,667 y 1. Y sencillamente voy a coger esto de aquí. FR, FA acum, FR. Ahí me sale. Entonces aquí tengo mi frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa, mi frecuencia absoluta acumulada, mi frecuencia relativa acumulada. Ahora, supongamos que, digamos, yo soy un poco vanidoso y digo, bueno, eso se ve feo. Entonces, quisiera que arriba, en los nombres de cada columna, digamos, dijera frecuencia absoluta, frecuencia relativa, para que se pueda entender mejor. Entonces, simplemente hago esto, pongo entre paréntesis, aquí también lo tengo. Paréntesis no, entre comillas. Entonces puedo poner aquí frecuencia absoluta, más bien. Frecuencia absoluta. Y esta es mi frecuencia absoluta. Esta es mi frecuencia relativa. Y este de aquí es mi frecuencia relativa. Ejecuto. Y ahí ya me sale con los nombres que yo deseo. Déjenme hacer un poquito, déjenme limpiar pantalla, volver a ejecutar, ampliar un poquito y listo. Y ahí me sale mi tabla de frecuencias. Bastante sencillo. Ahorita quizás no le ven mucho el chiste porque son pocos datos, pero ya cuando son muchísimos, pues es bastante valioso esto. Igual aquí están los códigos para que ustedes los puedan replicar con todos los datos que ustedes quieran, pueden copiarlos sin ningún problema. Ahora, con variables cuantitativas, por cierto, no hay ninguna pregunta por el momento respecto a la tabulación de datos, ¿no? Bueno, nadie me dice, ya, no hay problema. Entonces, tabulación de datos con variables cuantitativas. Ahorita sí, es, digamos, la tabla de frecuencias que han estado viendo en clase, ¿no? Donde yo saco mis clases, saco mis marcas de clase,
Ahí por ahí hablaban de la regla de Sturges, la regla de Scott. Yo me imagino que la profe les habló de eso. Entonces yo aquí puedo hacer un proceso similar al que hice acá. O puedo hacer lo siguiente. Existen muchísimas librerías para hacer esto, pero aquí está elegir script R. Voy a ejecutarla. Ya la tengo instalada. Ustedes tendrían que hacer lo mismo en su respectiva computadora. Script R. Script R. Y vamos a crear nuestra tabla de frecuencia. Por favor, tabla de frecuencia cuantitativa. ¿Cuáles son aquí mis variables cuantitativas en mis datos? Es esto de acá, el sepal length, sepal width, petal length, petal width. A estas variables yo le puedo sacar promedio, le puedo sacar varianza, porque son cuantitativas. En este caso les voy a calcular una tabla de frecuencia. En estos datos usamos el histograma y en los cuantitativos usamos el diagrama de barras. Ya hablaremos de eso más adelante también. Entonces, dsfrec, la función para crear automáticamente una tabla de frecuencias en esta librería es ds-frec-table. ds-frec-table. Pongo mis datos. Pongo la variable que quiero usar. En este caso vamos a usar petal length. Ustedes tienen para practicar el resto de variables si ustedes lo desean. Me sale un poquito feo. Déjenme ampliar un poquito. Por el momento no estamos viendo gráficos, así que esto por acá. Y aquí yo tengo mi variable, mi tabla de frecuencia en variable cuantitativa, ¿no? Aquí tengo mis bins, que son las famosas clases. Tengo la frecuencia, tengo mi frecuencia acumulada. Aquí no me da la frecuencia relativa, lo que me da es un porcentaje. Para sacar la frecuencia relativa, a eso se le divide para 100 y se acabó. Y tampoco importa mucho porque en general la gente relaciona mucho estadísticas con porcentajes. Entonces, en lugar de decir que el 0,2 de una muestra, pues termino diciendo el 20%. Y bueno, y aquí tengo lo mismo, pero acumulado en porcentaje. Y listo. Eso sería toda la explicación. Esta función nos ahorra todo el trabajo que hicimos anteriormente. Entonces podemos continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Si no, podemos seguir, no hay ningún problema. Ahora sí, comenzamos con un poquito lo que viene siendo el trabajo. Lo que más suele interesar también. En el deber y todo, que son los gráficos. Porque, bueno, en el deber el gráfico va a importar bastante en puntaje y en el proyecto, pues, si es que hay, tengo que preguntarle al profe, supongo que sí habrá, pues tienen que presentarlo. Entonces, qué mejor presentación que un gráfico, ¿no? Entonces vamos a comenzar nosotros con los más sencillos y los más conocidos también, que es mi histograma y mi diagrama de barras. Por favor recordar, mi diagrama de barras es para variables cuantitativas. Perdón, me equivoqué, es para variables cualitativas, o sea, me denota una cualidad. Y mi histograma para variables cuantitativas. ¿Qué se diferencian entre ambas? Además del tipo de variable, es que mi histograma denota un rango numérico, que es la clase, y las barras son unidas. No, ¿verdad? Son bien unidas. Vuelta a mi diagrama de barras, son separadas. Esa es la mayor diferencia. Ahora, vamos a hacer mi histograma primero. Vamos a utilizar las funciones de R primero. Si ustedes quieren gráficos más bonitos, me pueden preguntar y hacemos otra sesión con ggplot2 o pueden ver el curso que les había mencionado en los recursos, en la diapositiva. Entonces, histograma, vamos a poner iris, sepal length,
Ahorita sí voy a necesitar espacio. Y ahí está mi histograma. Sí pueden notar que tengo mis barras unidas. Ahora, supongamos que yo no quiero, aquí me sale frequency, me sale mi frecuencia absoluta. Supongamos que yo quiero frecuencia relativa. Entonces yo pongo en este parámetro frec y pongo false. Ella me sale frecuencia relativa, me sale en, bueno, en fracción, en decimal. Ahora, supongamos que yo quiero más clases. ¿Qué quiere decir que yo quiera más clases? Es que mi tabla de frecuencia va a tener más clases, por ende mi histograma va a tener más barritas. Entonces supongamos que yo quiero, aquí sería breaks, yo quiero 20 barritas, se me ocurre. Ya tengo 20 barritas. Supongamos que tengo 30 barritas, quiero 30 barritas y tengo 30 barritas. Más adelante, cuando veamos variables aleatorias, yo ocasionalmente voy a modelar algún tipo de ejercicio para que puedan tener otro enfoque en el entendimiento del mismo. Y ahí vuelto utilizaríamos 100 o 200 porque estaríamos hablando de 1 millón o 2 millones de datos. Pero eso es mucho más adelante, no se preocupen. Y así de fácil sale el histograma. Ahora, ¿cómo yo hago mi diagrama de barras? También bastante fácil. Recordemos, por favor, si yo voy a hacer diagrama de barras es porque quiero variable cualitativa. ¿Cuál es mi única variable cualitativa? Especies. Entonces, voy a volver a escribirlo. FA, table, iris. ¿Qué es eso de ahí? La frecuencia absoluta de cada cualidad de esa variable. En este caso, especie. ¿Cómo hago mi diagrama de barras? Muy sencillo. Bar plot. No, ¿cómo es? Sí, bar plot. Pensaba que era bar chart. Bar plot, FA. Y se acabó. Eso es todo. Y ahí yo puedo ver que es un diagrama de barras, ¿no? Cada barrita representa una cualidad de mi variable y en este caso son iguales. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos es que de las 150 plantitas que yo tengo en mi muestra, cada especie tiene 50. Por ende, sus barras en el diagrama de barra van a ser iguales. Y eso es todo. Son las más fáciles que hay. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Esto es bastante sencillo por el momento. ¿Alguien se perdió en algún momento? Me pueden decir, no hay problema. Bueno, entonces si no hay preguntas, podemos continuar. Ahora, el otro diagrama es bastante sencillo y es muy utilizado, es diagrama de cajas. Diagrama de cajas, al igual que mi histograma, es para variables cuantitativas. Y no solo eso, me ayuda a visualizar bastantes cosas. Me ayuda a visualizar qué tan dispersos están mis datos, en dónde se encuentra mi media, en dónde se encuentra mi primer cuartil, mi tercer cuartil, y lo más importante, si existen datos atípicos o aberrantes, o en inglés los outliers. Entonces, vamos a poner, es tan fácil como poner box plot, iris, y vamos a poner petal length en este caso. Y así es mi resultado. Se ve feo. A mí no me gusta que se vea de forma vertical. Entonces, yo lo quiero de forma horizontal. De hecho, en la gran mayoría de libros se suele ver más un diagrama de cajas horizontal. Entonces, es tan fácil como poner en otro parámetro horizontal igual true. Y ya me sale horizontal. Entonces, ese es el diagrama de barras de mis datos con respecto a la variable pétalo, el largo del pétalo de las plantas. Puedo ver que mi media
mi segundo cuartil está aproximadamente un poquito mayor a 4, posiblemente sea 4,2. Pero bueno, ahora, esto es bastante soso, digamos. En lugar de hacer eso, y por ejemplo poner en el deber, no, yo voy a poner el pétalo, pongo primero el petal length de una especie, luego de otra, serían 3 gráficos, muchas hojas. En lugar de eso yo lo puedo simplificar, yo puedo poner box plot, puedo poner iris, petal length, pongo este símbolo, control asterisco, no, perdón, al grand asterisco, iris. Y por ejemplo, supongamos que yo quiero saber la longitud del pétalo respecto a cada especie. Puede ser algo interesante, ¿no? Entonces pongo especie. Y no nos olvidemos de esto. Horizontal igual true. Para que se vea un poquito más simpático. Ejecutamos. Ojo, yo ejecuto con control intro. O sea, control enter. Así se ejecuta. Le podemos hacer aquí zoom. Y miren, y aquí yo puedo ver el diagrama de cajas de las 3 especies de setosa, versicolor, virgínica. Cada uno de sus box plot. Y yo puedo ver, gracias a esta separación o clasificación, digamos, que en setosa y en versicolor hay datos atípicos. ¿Sí ven? Si en mi gráfico me sale estas como bolitas, puntitos más bien, es porque existen datos atípicos. Por ende, gracias a este gráfico yo ya sé qué utilizar para que mis estadísticos, en este caso, por ejemplo, varianza, promedio, no se vean afectados por estos datos aberrantes. ¿Qué es lo que les tuvo que haber dicho la profe? ¿Qué utilizar para tener información de mi muestra cuando existen datos atípicos? Pues existe la media recortada, existe utilizar la mediana, existe utilizar el rango intercuartil, entre otros. Ahora sí, podemos continuar. Recuerden por favor que todo está aquí y si tienen alguna pregunta me interrumpen, me escriben por el chat, no hay ningún problema. Polígono de frecuencia y ojiva. Esto ya es un poquito más complicado porque yo ya necesito trabajarlo. Entonces, vamos a crear un histograma. Vamos a ir muy lento. Va. Ya. Vamos a ir lento. Creo mi histograma. Y a este histograma lo voy a almacenar en mi variable h. ¿Por qué lo voy a almacenar en una variable? Porque el histograma, la función, tiene por dentro, es un objeto y tiene por dentro ciertos elementos que nos van a interesar. Ahora, voy a poner la función casos por clase. Recordemos que mi polígono, voy a construir ahorita mi polígono de frecuencia. Recordemos que mi polígono de frecuencia son arriba de cada barrita de mi histograma, voy a graficarlo. Arriba de cada una de estas barritas, en medio, ¿qué hay? Hay una marca de clase. Esa marca de clase se va a generar un puntito y se va a unir con la siguiente marca de clase. Y con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente. Y eso es mi polígono de frecuencia. Entonces, voy a sacar mis casos por marca de clase. Perdón. Que sería hcounts. Y como yo quiero un polígono de frecuencia respecto a que me denote mi frecuencia relativa, pues voy a volver a sacar el total. Sería length, iris. Voy a poner cualquier columna porque la verdad cada columna debe tener el mismo número de datos. Entonces no hay ningún problema con eso. Entonces voy a poner casos relativos
Casos relativos nomás, muy largo, no pega. Casos por clase sobre n. Ejecutar todo. Entonces, esto es bastante sencillo, voy a hacer un plot. ¿Qué es un plot? Es un gráfico, como cualquier otro gráfico que alguna vez hayamos hecho a mano. Simplemente vemos la ordenada, la abscisa o el eje X, el eje Y y ponemos ahí el punto y así sucesivamente. Entonces, plot, casos relativos. Y listo, ahí está mi plot. Vamos a hacerle zoom. Aquí yo tengo mi plot. Pero yo les había comentado que esos puntitos tienen que ser unidos por unas líneas. Entonces es tan fácil como poner lines. Nuevamente, la misma variable, no estoy cambiando nada. Y se pone así. Le pongo un zoom y listo. Y ese es mi polígono de frecuencia. Ahora, la ojiva, tenemos un rato que quieren ingresar. Dejen que ingresen unos muchachos. Ya, perfecto. Ahora sí. La ojiva, por favor recordemos, la ojiva, ¿qué era? Yo tenía que agarrar las marcas de clase, el mínimo, irlo sumando. En otras palabras, si yo voy sumando, la ojiva, ¿qué tiene que ser? Tiene que parecerse. Por ahí hay partes en donde es un poquito rígida, digamos, un poquito muy recta, pero tiene que parecer una función estrictamente, no estrictamente, pero tiene que parecer una función creciente. O sea, una función que mientras más va avanzando el eje X, más va subiendo y subiendo y subiendo. O manteniéndose constante, pero nunca puede bajar. ¿Por qué nunca puede bajar? Porque yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo le puse en esta variable? No le puse. Voy a usar cumSum, porque recordemos que la ojiva es una suma acumulativa. CumSum, casos relativos. Voy a continuar con los casos relativos, que es mi fracción. Y a esto, notar por favor, para que vean en forma de vector, si ven que va sumándose hasta llegar a 1. Entonces, voy a poner cumSum, casos relativos, plot. Si ven cómo no para de crecer. Crece totalmente hasta el final de los datos, hasta que llega a 1. Otra vez, exactamente igual. Misma, pero sería lo de acá. Cumsum, los relativos, puntos y las líneas. Si las quiero, no sé, creo que sí, si las quiero un poquito, si quiero un poquito más gruesa la línea, digamos, hago LWD2, no sé si los puntos podrían ser igual. Sí, es igual. Hacemos zoom. Y ahí tengo mi ojiva. Es más, incluso puedo cambiar de color si es que a alguien le interesa. Blue, para el caso de los puntos. Puedo poner red aquí. Y ahí tengo mi ojiva, con líneas con un buen grosor, los puntos igual y con los colores que ustedes deseen. También hay muchísima información de gráficos en R, entonces, especialmente si ustedes van a usar otras librerías como ggplot2 o Plotly, para el que quiera ser más avanzado y hacer gráficos bastante elegantes. Si tienen alguna pregunta, si me quieren preguntar, oye, ¿cómo puedo agregar, por ejemplo, la leyenda o un nombre o indicar algo, lo que a ustedes se les ocurran que quieran hacer, me pueden preguntar, no hay ningún problema, o buscar en Google, no pasa nada. Y así es como obtengo yo mi polígono de frecuencia y mi ojiva. Por el momento, ¿hay alguna pregunta? Puede que construir estos dos gráficos sea un poquito desafiante al principio. Es bastante fácil, pero ¿hay alguna pregunta? Me avisan, porfa.
Listo, continuamos nomás si no hay preguntas. Igual todo esto queda grabado, pueden verlo las veces que ustedes quieran. Ahora sí, algo que es bastante importante. Medidas de tendencia central y dispersión. Como primera instancia, yo tengo una función llamada summary, que en español sería resumir. Y yo puedo poner iris. Ya para este punto ya no necesitamos gráficos, entonces voy a dejar ahí. Voy a poner iris. Y miren, y si es que ustedes no, quizás no saben reconocer, o sea, quizás todavía se confunden un poco en qué es variable cuantitativa, qué es variable cualitativa. Aquí mismo, esta función más o menos te indica cuál es cuantitativa y cualitativa. Miren que aquí, en todas estas, me da el mínimo, me da el primer cuartil, la mediana, que es mi segundo cuartil, la media, el tercer cuartil y el máximo. En todas me da eso, menos en una, que es en especies. Y es que claro, esperen que va a entrar otra compañera. Y es que claro, si yo tengo todos mis datos ahí son cetosa, versicolor, virgínica, yo cómo voy a sumar eso, no se puede. Claro, ojo, hay ciertas variables cualitativas que denotan número. Y ahí puede ser confuso. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de jugadores de fútbol y yo tengo su peso, su altura, el número de kilómetros en promedio que corre y demás cosas, y al final me sale el número de su camiseta, eso para R sigue siendo un número y me va a sacar el promedio del número de camisetas de ese equipo de fútbol. Pero eso es incorrecto, porque el número de camisetas no es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa. ¿Cuál es la cualidad? Pues el número asignado a cada jugador. Si a un jugador se le asigna el 10, es porque quizás tenga ciertas cualidades, cualidades, ahí está esa palabra, para darle el 10, pero no tiene nada cuantitativo. O el 1 se le suele dar al arquero, pero por eso, porque es el arquero. Entonces esa es mi función summary. ¿Cuál es la que viene? Bueno, en esta función summary yo veo que falta algo importante, porque yo tengo medidas de tendencia central y de ubicación. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el mínimo? Mi primer cuartil, que es aquella que me separa, es aquel número que de mi muestra ordenada, adelante está el 75% y atrás está el 25%, ese es mi primer cuartil. Mi segundo cuartilo mediana a la mitad, pero me falta de dispersión. Las medidas de dispersión que ya tuvieron que haber visto es varianza y desviación estándar. Para sacar varianza, pongo var, nada especial. Var, iris, y aquí, miren, si no puedo seleccionar mi columna, me va a salir un error. Yo tengo que seleccionar una columna porque R va a calcular la varianza de un vector numérico, no de un set de datos. Entonces yo pongo sepalent y ahí está mi varianza, 0,68. Yo quiero mi desviación estándar, le saco a eso raíz cuadrada, 0,828, o más fácil, SD, Standard Deviation, nuevamente 0,8261. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Aquí no debería haber mucho, solo estoy escribiendo funciones, nada más. No hay ninguna pregunta. Si quieren saber cuál es la fórmula de la varianza, revisen su libro. No, para esto, por el momento no estamos para eso. Para sacar ya directamente la mediana, recordemos en summary, aquí me sale mediana. Pero supongamos que yo digo, ok, yo quiero mediana en una constante, ya solo la mediana porque yo quiero hacer un análisis, lo que sea. Entonces voy a poner median, así de fácil, iris, y voy a usar sepalent, 5,8, al igual que acá, 5,8.
Continuamos. Mean, que es la media, el promedio. Mismo principio, ¿no? Quiero solo la media para algún análisis que yo quiera hacer. Listo. Iris. Sepal length. 5,84, 3 periódico. Ahora, vamos a recordar, vamos a volver a hacer box plot, porque aquí va a pasar algo interesante. Box plot. Iris. Sí. O no, petal era. No. Sí, sí. Yo aquí tengo en versicolor y en cetosa, cuando es petalent, yo tengo datos atípicos. Entonces, si yo agarro todos mis datos y yo soy consciente de que hay datos atípicos, a lo mejor mi media o mi promedio se puede ver afectado. ¿Qué es lo que yo puedo usar ahí? Puedo usar la mediana, rango intercuartil, como les había comentado, o media recortada. ¿Cómo hago media recortada? Vamos a hacer min, iris, petal length, coma, trim. Recuerden por favor, si yo le doy coma, y yo no me acuerdo bien cómo es, pero le escribo tab, ahí me sale trim. Y supongamos que yo quiero sacar 0,05, que en porcentaje sería el 5%. Yo quiero sacar el 5% de mis datos, que sería el 2,5 que está en el máximo y el 2,5 que está en el mínimo. Por ciento. Calculo eso, me sale 3,747059. Yo le quito eso y saco el promedio de todo, me va a salir ligeramente diferente. 3,747, 3,758. No hay mucha diferencia. En este caso son pocos datos atípicos. Cuando sean bastantes se verá mayor la diferencia. Perdón. Listo. Vamos a las últimas funciones que vamos a ver de medidas de tendencia central y dispersión, que es mi función quantile, que es muy interesante. Supongamos que ya de una muestra ya no me piden ni los cuartiles, ni la mediana, que es un cuartil, sino que me están pidiendo el percentil 95. ¿Ya? De mi 100% de mi muestra, esperen que, ya. De mi 100% de mi muestra me están pidiendo los percentiles, que a lo mejor ya es un poquito más complicado de calcular. A mí en lo personal, que yo soy ya de carrera de estadística, yo no me sé las fórmulas de los percentiles ni nada, sino que ya para eso existen herramientas como ERE. Entonces yo voy a decir quantile, de iris. Ahorita vamos con otro, con sepal width. Yo para indicar el cuantil que yo quiero pongo props, ¿no? Pongo props. Por favor recuerden, no, esto no es de memorizar y saberse mil y un cosas. Coma, tab, y ya me tiene que salir la opción que yo deseo. Props, y yo les dije cuantil 95, ¿no? Quiero 0,95. Ahí está. El valor que tiene a la izquierda el 95% de los datos y a su derecha el 5% de los datos sería 3,8. Mi percentil 95. Ahora, supongamos que una pregunta de examen o de taller o como les vayan a evaluar, no me está preguntando, varios percentiles. Me pregunta el percentil 2, el percentil 3, el percentil 71, 74 y así. Entonces, en lugar de, por ejemplo, llegar
copiar, copiar, pegar, pegar. Yo hago lo siguiente. Yo hago un vector de datos. Props. ¿Cómo yo hago un vector? Que en R era, perdón, que en Python era la famosa lista. Disculpen, que en Python era mi famosa lista. Era así. C. Es más, puedo poner cadenas, si yo quiero. Puedo poner hola. Puedo poner un booleano. Y ahí me sale. Pero claro, ahí todo está hecho cadena. Eso se llama... No recuerdo bien el nombre. No recuerdo bien el nombre, la verdad. Pero si yo quiero hacerlo numérico, pues me salen números. Entonces, supongamos que yo quiero mi percentil 10. Mi percentil 1. Mi percentil 10. Mi mediana, que sería el percentil 50. Mi primer cuartil, que sería percentil 25. Quiero también el percentil 90. Quiero el percentil 72. Ejecuto y me sale eso. 1%, percentil del 1%, 10, 50, 25, 90, 72. Sale todo eso y puedo poner los que yo quiera. Listo. Y estas funciones, pues, no tienen nada raro. Son muy sencillas. No tienen mucha explicación. Ya vamos a... ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien no le quedó claro algo? Bueno, continuemos entonces. Voy a borrar esto. Y bueno, si yo tengo mi muestra, puedo calcular mi rango interquartile range, mi rango intercuartil, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Suele ser un estadístico muy útil para calcular cuando existen datos atípicos, o sea, es robusto, no se ve afectado por datos atípicos. Y puedo poner iris, sepal width. Vuelvo a insistir, este tipo de funciones es para variables cuantitativas. Para variables cuantitativas. Veo que mi rango intercuartil en el ancho de sepal es 0,5. Hacemos petal width. Y en el caso de los pétalos, 1.5. Desconozco las unidades, supongo que serán centímetros. Mínimo. Tenemos que el mínimo aquí es 0,1. Tenemos que aquí el máximo, evidentemente, sería 2,5. Y aquí tenemos la función sort. Aquí ya me da mi muestra ordenada. Desde el 0,1, que es el mínimo, hasta el 2,5 y está ordenado. Y eso sería todo, muchachos. La verdad, no había mucho que explicar. Como todavía nosotros estamos viendo esto que no requiere mucha explicación, pues más valor está en darles esto para que no se vean abrumados por tanto cálculo aburrido y puedan hacer su deber, su proyecto de una forma eficiente. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo? ¿Quiere consultar? De cualquier cosa, de lo que expuse hoy día o de en general la ayudantía. Igual esto está siendo grabado y lo antes posible lo grabaré y le pasaré el link a la profesora. Lo subiré a YouTube para pasarle el link a la profesora. No sé, ¿alguien tiene algo que decir? Si no, podemos dar por concluido la ayudantía y nos estaríamos viendo el próximo viernes para ver si ya han visto algo de probabilidad y así poder explicar más ejercicios un poquito más a fondo. Allá en el chat. ¿Cómo se llama mi canal? Creo que tiene mi nombre. Yo les pasaría el link por aula virtual. De eso no se preocupen. Sí o sí, ustedes van a tener el link. No se preocupen. Y por favor, cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, yo les responderé
podemos crear un grupo de WhatsApp. ¿Conmigo? Sí, Alison, sí, sí. No lo vería mal, la verdad. Sí, no, ¿saben qué? Sí, tengan mi número nomás. No, no hay ningún problema. Alison, si deseas, me puedes agregar. Perdón, y para que me agregues, yo te voy a pasar mi número, ¿ya? Ya listo. Para que igual, lo que sí les pediría, por favor, manden la pregunta al grupo para que todos la sepan, porque ya si me toca responder 7, 8 veces lo mismo, ya como que me va a aburrir. Entonces en el grupo me preguntan, yo lo respondo, no hay ningún problema. Y les pasaría el link también por allá, no hay ningún problema. Entonces, listo muchachos, fue un gusto. Esperemos que la otra semana ya podamos pues hacer lo que más les interesa, ejercicios para su lección, para su examen. Y nada, un gusto, que les vaya muy bien. Gracias. El Rosario Carrasco, retírese por favor.